Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en una historia que nos ha tocado el corazón, una historia de amor, de dolor y sobre todo, de esperanza. El título de nuestro vídeo de hoy, que seguro ya les habrá llamado la atención, es Emotivo reencuentro Alil y Esla, hospital, lágrimas y una sorpresa. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que van a presenciar es verdaderamente conmovedor. Y antes de que nos adentremos en esta poderosa narrativa, quiero hacerles una pequeña invitación. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles historias como esta, historias que inspiran y conmueven. Así que denle a ese botón rojo y unan a nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla, dos nombres que para muchos de ustedes ya evocan una historia de amor intensa y a menudo marcada por la adversidad. En este vídeo nos centraremos en un momento crucial de su relación, un momento que transcurre en el ambiente aséptico pero cargado de sentimientos de un hospital. Imaginen la escena, pasillos largos, luces frías, el murmullo constante de la actividad médica, y en medio de todo eso, dos almas profundamente conectadas viviendo uno de los momentos más difíciles de sus vidas. El título ya nos adelanta lágrimas y créanme, no son lágrimas de tristeza únicamente. Son lágrimas de alivio, de miedo, de amor desbordante. Este reencuentro en el hospital no es un encuentro cualquiera. No es una visita rutinaria, ni una consulta médica de rutina. Estamos hablando de un momento en el que la fragilidad de la vida se hace palpable, donde la salud de uno de ellos está en juego, y el otro está ahí, inquebrantable, apoyando, amando, esperando. Vamos a revivir los instantes que llevaron a este punto, porque para entender la magnitud de la emoción del reencuentro, debemos comprender el contexto. Esla ha estado atravesando por un momento de gran debilidad, quizás una enfermedad inesperada, quizás una complicación. Las noticias no han sido alentadoras y la angustia ha sido una compañera constante para Alil. Él, un hombre que a menudo se muestra fuerte y decidido, ha tenido que enfrentar la vulnerabilidad, la impotencia ante una situación que escapa a su control. Y ahora, llegamos al hospital. La sala de espera, los pasillos, la habitación. Cada uno de estos escenarios ha sido testigo del vaivén de emociones de Alil. Hemos visto su preocupación reflejada en cada gesto, en cada llamada telefónica, en cada mirada perdida. Pero hoy, algo ha cambiado. Hoy el pronóstico ha mejorado, o tal vez Esla ha despertado, o quizás ha habido un avance significativo en su recuperación. Y con esa noticia, llega el momento que todos esperábamos. La puerta de la habitación se abre y ahí está ella. Esla. Aún débil, quizás con los efectos de la medicación pero presente. Y al otro lado, está Alil. Sus ojos se encuentran. Y en ese cruce de miradas, el tiempo parece detenerse. Las palabras se vuelven innecesarias. Los años de amor, de desafíos superados juntos, de sueños compartidos, todo se condensa en ese instante. Y entonces las lágrimas. Las de Alil, corriendo libremente por su rostro, reflejando la inmensa gratitud y el alivio que siente. Las de Esla, quizás más tímidas, pero igualmente cargadas de sentimiento, mostrando el profundo amor y la conexión que la une a él. Imaginen la escena, Alil se acerca lentamente, temiendo quizás romper el frágil momento de calma. Su mano tiembla al extenderse para tocar el rostro de Esla. Un roce suave, casi reverente. Y ella, con una sonrisa débil pero sincera, responde a su toque. Y en esa comunicación no verbal, se dice todo. Se dicen las noches de insomnio, los miedos susurrados en la oscuridad, las esperanzas renovadas. Se dicen los te amo que nunca han necesitado ser pronunciados en voz alta, pero que se sienten en la médula de los huesos. Pero el título de nuestro vídeo no solo habla de lágrimas. También menciona una sorpresa. Y esta sorpresa es la guinda del pastel, el toque mágico que eleva este reencuentro a un nivel aún más extraordinario. ¿Qué podría ser? Podría ser una noticia maravillosa sobre el futuro, un anuncio que cambie radicalmente sus vidas para mejor. O quizás, algo más íntimo, un gesto que demuestre la profundidad del amor y el compromiso de Alil. Pensemos en las posibilidades. Tal vez, mientras Esla estaba enferma, Alil ha estado planeando algo especial. Un viaje para celebrar su recuperación, un regalo significativo que represente su amor eterno.
O quizás, la sorpresa es aún más grande. ¿Podría ser un anillo? ¿Una propuesta de matrimonio? Imaginen la emoción de Esla al recibir una propuesta en un momento tan vulnerable pero tan lleno de amor. Sería un símbolo de su compromiso incondicional, de su deseo de construir un futuro juntos a pesar de las dificultades. O tal vez la sorpresa es algo que trasciende lo material. Podría ser la presencia inesperada de alguien querido que ha viajado para estar con ellos, brindando apoyo y celebrando la vida. O podría ser un logro personal de Esla que Alil ha estado apoyando en secreto, y ahora puede compartir la alegría de ese éxito con ella. Sea cual sea la sorpresa, lo que está claro es que este reencuentro en el hospital es un testimonio del poder del amor para superar la adversidad. Es una lección de resiliencia, de cómo la fe y el apoyo mutuo pueden ser la fuerza impulsora en los momentos más oscuros. Hemos sido testigos de la evolución de Alil y Esla, de sus luchas y sus triunfos, y este momento es, sin duda, uno de sus mayores triunfos. La escena en la habitación del hospital es pura emoción. La cámara capta cada detalle, el ligero temblor de las manos, las sonrisas tímidas, las lágrimas que no logran ocultar la felicidad y la gratitud. Alil, con el corazón desbordado, intenta expresar con palabras lo que siente, pero su voz se quiebra. Esla, con la poca fuerza que tiene, intenta consolarlo, recordándole que ahora están juntos, que han superado esto. Y entonces, llega el momento de la sorpresa. Alil saca algo de su bolsillo. Podría ser una pequeña caja, o un sobre, o incluso algo improvisado pero lleno de significado. Esla lo mira con curiosidad, sus ojos llenos de expectación. Y cuando la revela, la reacción es indescriptible. Podría ser un grito ahogado de alegría, un beso apasionado, o más lágrimas, pero esta vez de pura felicidad. Este vídeo no es solo para los fans de Alil y Esla. Es para cualquiera que crea en el amor verdadero, en la fuerza de la conexión humana, en la capacidad de superar los obstáculos. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza puede encontrarse, y que el amor, en su forma más pura, es la fuerza más poderosa que existe. Hemos visto cómo Alil ha estado al pie del cañón, demostrando una devoción inquebrantable. Hemos visto cómo Esla, a pesar de su debilidad, irradia una fuerza interior que inspira. Y en este reencuentro, todo eso culmina en un momento de pura celebración de la vida y del amor. Las lágrimas, la sorpresa, todo contribuye a tejer un tapiz emocional que nos deja sin aliento. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos vivido hoy. Hemos presenciado el emotivo reencuentro de Alil y Esla en el hospital, un momento marcado por lágrimas de alivio y gratitud. Y hemos sido testigos de una sorpresa que ha añadido un toque aún más especial y conmovedor a esta ya de por sí poderosa escena. Hemos visto cómo el amor puede ser un bálsamo en los momentos de dolor y una fuente inagotable de esperanza. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje emocional. Espero de verdad que esta historia les haya conmovido tanto como a nosotros. Y ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció el reencuentro? ¿Tienen alguna teoría sobre cuál fue la sorpresa? Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus pensamientos e interactuar con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y para terminar, si disfrutaron de este vídeo, si les hizo sentir algo, por favor, regálenos un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que más personas descubran estas historias. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, aquellos que también aprecian las historias de amor y superación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, el amor todo lo puede. Hasta pronto.